Buenas noches, gracias por venir al inicio de estas actividades que Tierra Nueva, con Pro y Contra, han programado por el aniversario 159 de Iquitos. Hoy comenzamos estas jornadas que va a durar hasta el sábado con la presentación de 2 poemarios editados por Tierra Nueva. Mañana continuamos también con la presentación de otros 2 poemarios más, y el sábado vamos a tener una ceremonia final con fin de fiesta en la presentación de la última edición impresa del diario Pro y Contra, al que está muy ligado a Tierra Nueva, umbilicalmente diría yo. Entonces vamos a comenzar la primera presentación del poemario La búsqueda del alba, de Germán Lequerica, que ha sido una reedición gracias a la buena voluntad de los herederos de Germán, de los hijos de Germán, que han hecho posible que lleguemos a un acuerdo y publiquemos este poemario. Y luego vamos a presentar el poemario de Gerald Rodríguez, Todos en el polvo, que es un poemario con el que Gerald Rodríguez vuelve a la poesía, porque hace mucho tiempo no publicaba poemas, ha estado publicando cuentos, novelas, y nos da gusto que Gerald vuelva a la poesía, porque además ratifica un trabajo de Tierra Nueva que ha comenzado con poesía y siempre nos desanima un poco no publicar poesía, sino hacer el trabajo de edición de poesía, porque es el género que yo siempre digo es el que más se habla, pero el que menos se lee y menos aún se compra. Y ustedes saben que en el circuito bibliográfico la compra de libros es también una forma de incentivar no solamente a la editorial, sino a los escritores. Dicho esto, vamos a tener la presentación de La búsqueda del alba, de Germán Lequerica, a cargo de Percy Vilches, y luego va a leer, yo siempre digo por mi formación de estudiante de primaria, declamar poesía, pero la maestra me dice leer poesía. Entonces va a leer poesía Marina Díaz, y ambos, tanto Percy como Marina, no es por una omisión del presentador, sino porque digo, no necesitan presentación ambos, porque son reconocidos como cultivadores de la cultura, de la literatura, del teatro y de la actividad cultural en esta ciudad. Así que antes de dar la palabra a Percy y a Marina, yo voy a pedir un fuerte aplauso para ambos y para ustedes también. Con ustedes entonces, con la presentación del poemario La búsqueda del alba, Percy Vilches Vela. Buenos con todos. Y como digo, Jaime, gracias, mil gracias por venir a una fiesta cultural que debería ser otra cosa, ¿no? Desde que vine a esta ciudad, nunca he asistido a un verdadero aniversario de Iquitos, que supone una iniciativa de lo que está en el poder vecinal o regional y de otras entidades que están al servicio de la sociedad. Siempre ha sido un vacío y habría que esperar una unidad cultural privada para que haga un esfuerzo en ese sentido de celebrar un aniversario más que por lo demás
estaría comenzando por cuestionar la forma como se dio ese aniversario. Pero eso es otro tema. Ahora sí, voy a hablar primero del autor. Era para mí, yo comenzaba mi juventud cuando conocí a Germán Angélica Perea. Para mí fue una verdadera sorpresa encontrarme con alguien que era una isla en la ciudad. Era un poeta diferente a lo que había en ese entonces. Germán tenía una cualidad que yo valoré y sigo valorando y valoré después. Él no se preocupaba por convertirse en una estrella, por decir así. O sea, le bastaba o le había bastado con escribir. No buscaba la entrevista, no buscaba el autobombo, le bastaba la palabra. Era una cosa impresionante esa autenticidad y esa honestidad que deberían mirar o frecuentar los jóvenes de hoy que creen que el prestigio o la fama se conquista de la noche a la mañana y haciendo maniobras para obtener ese don. Desde ese punto de vista, Germán todavía está vivo, a lo menos en mi memoria, y obviamente de aquellos que lo conocieron y lo apreciaron, ¿no? Ahora bien, hay una cosa que yo siempre le reproché en privado a Germán, era su escasa producción poética, ¿no? Yo tuve charlas interminables sobre ese tema porque me parecía una gran pérdida amazónica el hecho de que el poeta no se dedicara con más ahínco a escribir. Lamentablemente el tiempo me dio la razón, porque él me decía que tenía escrito pero que no publicaba, ¿no? Algo que después tuve que era cierto, pero ese inédito yo no veo cómo podría ser publicado alguna vez. Eso es otro tema. Entonces lo que queda para mí es que Germán fue un ejemplo de autenticidad y honestidad en el compromiso entre el autor y la obra. Y fíjense, el tiempo ha pasado y el único libro que había sobrevivido de esa generación es justamente el libro de Germán, La búsqueda del alba, que él me confió, que escribió el libro gracias a una presión para la primera jornada donde está el libro. Lo hizo en 24 horas, o sea, con amanecida por medio, en un solo envío. Ahora, Germán hizo una cosa bastante difícil. Tomó la ideología que practicaba fervorosamente como modelo del poemario. Eso, por lo general, nunca dio buenos resultados, ¿no? Pero a Germán, por el talento que tenía, le salió redondo la faena. Tan es así que el libro hasta ahora se puede leer con provecho. ¿Qué es lo que plantea Germán? Pues Germán plantea la búsqueda de la utopía. El mismo título lo plantea, ¿no? Búsqueda del alba, o sea, búsqueda de un mañana mejor. ¿Quién en su vida, en sus días sobre la tierra, no desea un mañana mejor para los suyos y para los demás? ¿No? Muchos de nosotros. Entonces, Germain, gracias a su talento natural, logró salir airoso de ese desafío, donde otros perdieron, y articuló un poemario que todavía hoy se lee con bastante placer y que también, por supuesto, nos dice algo con cara al futuro. De esa generación, la generación de Germán, ahora, hoy en día, es difícil fijarse en un libro que defienda por sí solo como lo hace el libro de Germán. Eso quiere decir que Germán era un excelente poeta natural. Su único error, o en todo caso, su única deficiencia podría ser
el no haber continuado escribiendo como hicieron otros a lo largo de la historia. Pero eso se le puede comprender o perdonar por el momento en el cual él se movía. Porque Germán era incapaz de buscar, por ejemplo, un financiamiento o pedir a alguien que le financie el trabajo. Inclusive, él alguna vez me llegó a decir una cosa interesante o sorprendente, que él escribía mejor bajo presión. Imagine usted en esta ciudad qué presión puede haber para escribir. Al revés, ¿no? La presión puede ser mejor para que me deje de escribir, porque eso no te va a dar de comer. Y sin embargo, Germán vivió muchos años solamente dedicado a la escritura y también a la venta de sus libros, ¿no? Luego incursionó en la narrativa y gracias a eso él logró sobrevivir con su literatura. Algo, yo imagino, que deberían plantearse los que vienen después de él. El ejemplo está ahí a la vista y lo único que hay que hacer es no tener muchas mujeres y no aumentar como los cuyos. Podría ser un consejo que queda flotando en el espectro de este gran amigo y gran poeta que fue Germán Lequerica Perea. Muchas gracias. Cuando publicamos este libro y conversábamos con varios escritores, nos saltaba la pregunta: ¿cuántos jóvenes han leído a Germán Lequerica? Porque me imagino que los de mi generación y las anteriores, las inmediatas anteriores, como la de Percy, sí hemos conversado con Germán Lequerica. Y la biografía de Germán está aún por escribirse y los estudios sobre su obra aún está por escribirse. Y curiosamente, los estudios sobre poesía amazónica, sobre poesía loretana, merecen trabajos de tesis de universidades que están fuera de la Amazonía, ni siquiera fuera de Loreto, fuera de la Amazonía. Y entonces siempre nos preguntamos, ¿por qué los estudiantes de literatura, los estudiantes de educación de nuestras universidades que tienen sedes acá, no hacen un trabajo de tesis sobre las obras de nuestros poetas, que los tenemos bastante y los tenemos de mucha calidad? Y entonces llegábamos a la conclusión que porque no los conocen y porque además es muy difícil que se los publique. Entonces, Editorial Tierra Nueva trata con esta publicación de llenar este vacío de publicaciones de poetas para que los jóvenes, los docentes o la gente que ama la literatura y que no ha conocido en persona, en vida a Germán, lo conozca a través de su poesía. Y una de las formas de conocer la poesía, la fuerza poética, la sensibilidad humana, el compromiso social, no sé si ideologizado de Germán, es escuchando, leer su poesía. Y una de las personas que lee de una forma maravillosa la poesía es Marina Díaz, a quien felizmente hace casi un año ya todas las actividades en las que está bajo la organización de Tierra Nueva la tenemos presente, y ella con una disposición docente y decente siempre accede a estar con nosotros. Así que vamos a escuchar la lectura de la poesía de Germán Lequerica en la voz de Marina Díaz, para quien pido un fuerte aplauso. Es armar. Sí, vamos a hacer todo un esfuerzo porque la luz es un poco bajita, pero no.
La búsqueda del alba. Si fuera simplemente el sol ardiendo sobre la selva. Gracias, gracias. No es el poeta. Qué fabuloso. Sí, no como nos descuidamos. La luz no llegaba a la luz. Entonces, si fuera simplemente el sol ardiendo sobre la selva, o la luna ofreciendo a los viajeros los cuartos de su amor, si fuera simplemente el ave, la pupila desierta, o el pétalo en la lluvia, una ilusión cualquiera, si fuera simplemente el aire, la lágrima, una flor que se estremece, perdurable la paz, el bajido, el origen de tu llanto. Si fuera tú, con todos los torrentes, con todos los abismos, un simple signo ignoto. Si fuera, digo, un paraíso el Ande, el mar, un río mineral como la nube, la golondrina, un sueño de verano. La búsqueda del alba fuera simple, fuera tal vez y nada más hermoso el nacimiento puro de la luz. Poema 3. Pero el sol es un golpe, el mar, la idea superior de la gaviota, la luna, una obsesión bilateral del hombre, la palabra, un ardor, la lluvia, un cántaro roto sobre mis hombros, el río agreste, la paz definitiva de los peces. Y esto, hermano, es el síntoma vago de los grandes reclamos, es el sonido intenso que enternece, como el río que suena y trae piedras. Y es entonces que empieza todos los días útiles y las noches iguales, la búsqueda del alba. Es entonces que busco con mis manos, con mi paso furtivo, con mi sudor cargado de cadenas, un canto de bondad y de esperanza nueva, un pedazo de tierra labradora para tu reja triste. Es entonces que busco a grandes voces un amor colectivo para el trigo, una paloma blanca para la paz del hombre, una sonrisa dulce, permanente para la seriedad de tus abrojos. Poema 4. Y en la terrible tregua, en el tiempo que crece indoblegable, la búsqueda del alba, quiero un paraguas grande para verte en la sombra, para no dar mi brazo a torcer buscando las buenas intenciones, las perdidas alhajas del latido interior. Quiero un paraguas grande, un cielo de palmeras con retazos de dichas, con flores asonadas y torcasas. Quiero un paraguas grande, inalterable, para los niños tristes de este mundo. Quiero tenerlo presto, aunque este sea de esos de 2 por medio que se ve en cada esquina, aunque no tenga techo convertible, ni oropeles, ni radio. Quiero un paraguas grande, inalcanzable, para permanecer, perennizar la estrella entre tus ojos, para fortalecer la fe de los domingos, para el amor que nace, para el que tenga sed todos los días, para poblar de besos las canas verdaderas de mi abuela. Poema 5 de la búsqueda del alba.
La búsqueda del alba en este valle, donde el hombre es materia indefinible, donde se siente el opio ciñendo la garganta de los pueblos, y donde el frío, el abismo, la propia desolación de los obreros, el pan amargo, es un vaso sin fin todos los días. La búsqueda del alba, lo repito, es un minuto alto, un dolor con espinas como de parto enorme, un mar de tropezones. Es un cálido abrazo en la distancia, una senda feroz, un exilio de plumas en el vuelo, un genuino amargor de ave atrapada, pero también, hermano, la primera noción de nuestra lucha, la dirección del viento, la bandera inicial de los fusiles. El siguiente poema, que es el poema 3, que tiene otro capítulo, poema 3. He visto amanecer a muchos hombres junto al mismo recuerdo, que miren muchas voces, caminar por la estancia abandonando precipitadamente a muchos hombres distantes de la estrella y la memoria. He visto a los amigos de los otros amigos, a los propios amigos, discutir de la vida enardecidos. He visto que median mis plaquetas, palpaban mis despojos, repartíanse prestos mi silencio. Pero también el viento que retosa en los maizales, en los rostros cetrinos, en la sien sudorosa del trabajo. He visto retornar ayer con toda su alegría. Y el árbol, y a la mujer, y a la misma esperanza que conozco. Poema 4. Qué distante y cansado estás, hermano, suspendido en el aire, sobre el débil andaño de los días, el sol sobre tu frente enrojeciendo, palpitando a segundos, suspendida la construcción civil de la palabra. ¿Cuánto se necesita, dilo hermano, para llegar siquiera a conocer tus brazos, para saber del vértigo que sufres, para beber el yugo que te inflama? ¡Qué miseria es aquella en que las sombras ruedan interminables sobre el tiempo! ¿Qué te cuesta decir al alba, a la construcción, cuestión total, el dolor lateral de los ladrillos? ¿Qué te cuesta nacer, abandonar la espera, concurrir a la búsqueda del alba? ¿Qué te cuesta bajar profundizado definitivamente hasta la tierra y dejar a los otros amenazar la vida de los suyos, suspendido en el aire para siempre la construcción fatal? Y el último poema, también de la búsqueda del alba, son varios, pero este es el último, poema 5. Soberana la risa que no fuga, la paz intensa, pura, ala de luz que triunfa y permanece. Soberana la estrofa que vierte de tus labios como estrellas que meditas al alba junto a tu costurero envejecido. Y en mi boca un sabor de frutales primerizos, y en mis manos fugaces tu cabello aromado de alba y nardo. Soberana la miel de cada tarde, la brisa nueva, pronta, mece su amor que empieza en la esperanza, y en mis ojos
niños que crecen sanos y robustos y en los surcos del alba. Soberana la paz, el trigo, la palabra del hombre. Gracias. Muchas gracias a Marina Díaz y ahora vamos a pedir a Gerald Rodríguez